lo que hacemos es determinar la producción equivalente. Y para la producción equivalente, dijimos que se toma el rendimiento del periodo, es decir, lo que se ha obtenido del periodo. Tanto para el proceso A como para el proceso B. Inicialmente hemos hecho el proceso A aplicando supuestos de proporcionalidad, es decir, los supuestos donde el material ingresa de manera proporcional. Habíamos visto los supuestos donde el material ingresa proporcionalmente a la producción, proporcionalmente desde cierto momento de la producción, proporcionalmente hasta cierto porcentaje de la producción, proporcionalmente repartido entre toda la producción y proporcionalmente desde un porcentaje hasta cierto porcentaje. Bueno, teníamos esos supuestos, los hemos analizado, ejemplificado y los hemos aplicado a nuestro ejercicio. Una vez obtenida la producción equivalente, lo que hemos hecho ha sido tomar los costos unitarios del periodo, del proceso A, y con esos costos unitarios hemos hecho lo que se llama evaluación de la cantidad equivalente. Es decir, le hemos dado valor a todo lo que corresponde a la cantidad equivalente. Ahí está. Tenemos la evaluación y hemos contabilizado donde corresponde cada tipo de producción. La producción en buen estado lo hemos mandado al siguiente proceso. Ha ido a producción en proceso B. La producción retenida, la producción en proceso normal y la producción averiada han ido juntos a la cuenta inventario de producción en proceso, porque son los tres tipos de producción que quedan en proceso para el siguiente periodo. Y las pérdidas, en este caso lo ha asumido la empresa, lo hemos registrado como pérdida anormal de producción. Entonces, nuestro registro ha quedado de la siguiente manera. ¿Sí? Con todos los importes igualando 108.098. Ahora vamos a ver el proceso B. Para el proceso B, primero necesitamos el rendimiento. Aquí está. Proceso B. Producto terminado transferido en buen estado, 1700. Es correcto. Defectuosa, 170. Defectuosa igual al costo, 150. Está bien. Menor al costo, 50. Producción terminada retenida, 1000. ¿Está bien? Producción en proceso normal, 800. Producción averiada, 250. Y tiene una segunda producción averiada, 200. ¿Ya? Pérdida anormal, 130. Y pérdida normal, 50. Perfecto. El rendimiento iguala con los 4500. ¿Qué se hace ahora? Vamos a tomar los porcentajes de avance que tiene el planteo. Es decir, primero, todos aquellos productos o tipos de producción que estén terminados, ¿sí?, son 100% de acabado. $100 de acabado. Así. O sea que ahí no hay nada que analizar con los supuestos. Y la pérdida normal siempre va a ser al 0%. No importa si nos da un porcentaje. Porque la pérdida es aquello que debía ocurrir necesariamente. Entonces, desde ese punto de vista, nos facilita el análisis. Porque sin importar qué supuestos tenga, voy a borrar los supuestos, no necesito por ahora saber qué supuestos tiene. Porque de estos datos que están al 100% y al 0%, podemos directamente calcular su cantidad.
Si está al 100%, quiere decir que lidocaína tiene las 1700 unidades, tiene lidocaína, carboximetil, trabajo directo, costo indirecto, y aquí viene el costo de transferencia. A ver, vamos a explicar un poco lo que es el costo de transferencia. Vamos a recordar en realidad que es un costo de transferencia. Voy a utilizar, aquí creo que tengo un ejemplo. A ver, vamos a utilizar acá. Acá tenemos proceso 1, proceso 2, proceso 3. Y el último es el proceso 4. 4 procesos. Vale. ¿Qué es lo que hay que entender acá? Por ejemplo, vamos a hablar de costos acá. Digamos, material directo se ha invertido en este caso. Solo vamos a poner un ejemplo. 10. Trabajo directo, en este proceso se ha invertido 20. Y costo indirecto, en este proceso ha sido 15. ¿Cuánto suma eso? Significa que el proceso 1 tiene un costo por cada unidad de 45. Ya, cada unidad 45. Ahora, una vez que se termina en el proceso 1, ¿a dónde pasa eso? Al siguiente proceso. El proceso El 2. proceso 2. Proceso 2. ¿Con qué costo previo va a entrar al proceso 2? 45. 45. Eso se llama costo de transferencia. Es el costo que acumulas en el primer proceso que pasa al siguiente porque esa es la secuencia de la producción. O sea, en el primer proceso acumulas costo y ese costo, en el momento que se transfiere al siguiente proceso, va la cantidad y también el costo. Por ende, este costo se puede ir acumulando o puede ir disminuyendo. ¿Cómo es eso? A ver, veamos. Voy a utilizar otro color para el siguiente proceso. Vamos a ponerlo rojo. Ya, los 45 pasan al siguiente proceso. Perfecto. Digamos que solo estoy mandando una unidad. Para mi ejemplo, una unidad me sirve como dato. Si la transferencia es una unidad, sirve para hacer una unidad en B, entonces aquí va a entrar 45. El costo de transferencia sería 45. ¿Vale? Pero, ¿y qué pasa si la transferencia es una unidad de A, sirve para fabricar 2 unidades en B? Es decir, esto se vuelve una unidad más otra unidad, 2 unidades. Entonces, lo que ocurre es que los 45 se está fraccionando en 2 partes. Entonces, el costo de transferencia no sería 45, sería 22.50 para el primero y 22.50 para el segundo, porque sumados tienen que dar los 45. Entonces, cuando tú transfieres con aumento en el volumen en el siguiente proceso, tu costo unitario no aumenta, en realidad se fracciona, se divide. Eso es lo raro. A ver, la cantidad está aumentando, pero el costo está disminuyendo, pero lógico. Claro, si tú estás mandando un producto que valía 45 y en B lo están volviendo a 2, entonces el costo se está disminuyendo porque se está aumentando la cantidad. Entonces el costo de transferencia aquí sería 22.50.
¿Entendido eso? Sí, licenciado. Ya. Ahora vamos a ver el otro supuesto. ¿Y qué pasa cuando la transferencia en realidad es diferente? ¿Qué pasa cuando me dice que dos unidades del proceso A se juntan para hacer solo una unidad en el proceso B? Entonces, cada unidad, ¿cuánto cuesta? 45. En A, cada uno cuesta 45. Si dos unidades de A forman uno en B, ¿cuánto es mi costo de transferencia en el proceso 2? 90. Noten la situación. Dos unidades de A que valen 45 se han juntado y se han vuelto uno solo en B. Entonces, cuando la transferencia del volumen es con disminución, el costo se va a incrementar. Acuérdense de la regla. Cuando la cantidad aumenta, el costo disminuye. Cuando la cantidad disminuye, el costo aumenta. Eso es lógico. Pero a eso se le llama costo de transferencia. Es el costo terminado del proceso previo al que se envía. Es decir, es el costo, es lo que me ha costado en un proceso anterior. Ahora, la transferencia, ¿por qué se hace? Cuando un producto se concluye recién se transfiere. No puedo transferir un producto sin concluir. Por eso es que el costo de transferencia siempre va a ser 100%. Ahí no hay nada que analizar. Claro, si tú has pasado del proceso 1 al proceso 2, ¿con qué porcentaje ha pasado de 1 a 2? Con el 100%. Si no, no hubiera sido transferido. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que considerar eso. Hay que tener cuidado con los supuestos y hay que tener cuidado con ese dato, ¿no? ¿Qué es un costo de transferencia? Simplemente es el costo del proceso anterior que ha sido transferido al siguiente proceso. Que dependiendo del supuesto de transferencia, ya sea en igualdad, en aumento o disminución de volumen, puede variar su costo de transferencia. Vean que aquí es 45 en el proceso A, cada uno, y en B cada uno es 90. O como en el otro caso, 45 era en A y 22.50 era uno solo en B. O puede ser 45-45. Depende. Entonces, esa situación tenemos que ver. Entonces, ¿qué decimos acá? El costo de transferencia siempre es 100%. El costo, eso se llama costo de transformación. Eso también lo dijimos, es el costo de transformación. Ya está. No hay mucho que analizar aquí. O sea, que cuando tú tienes un proceso A, no existe costo de transferencia. Claro, cuando es el proceso A o el primer proceso, no existe costo de transferencia. Porque es el primer proceso. Pero a partir del segundo proceso, ya se aumenta un nuevo elemento, que en este caso se conoce como costo de transferencia. Por eso aquí tengo dos materiales, trabajo directo, costo indirecto, y se aumenta un nuevo elemento, costo de transferencia, que no había en el proceso A. Claro, es que el proceso A es el primer proceso, no ha recibido nada de otro proceso. Pero el proceso B ya ha recibido del proceso A. Por ende, hay una transferencia que ha ocurrido. Ese es el costo de transferencia. Entonces, sintetizando, el costo de transferencia siempre ocurre o siempre aparece a partir del segundo proceso. Para adelante. Su grado de avance siempre es 100%, excepto en la pérdida normal. Aunque haya llegado con el 100%, al ser una pérdida normal de ese proceso, va a ser cero, excepto en ese caso. Entonces veamos.
Producción terminal transferida en buen estado. Todo es al 100%. Vale. Producción defectuosa mayor al costo. Todo es al 100%. Producción defectuosa igual al costo. Todo es al 100%. Producción defectuosa menor al costo. Todo es al 100%. Pero aquí, pero un rato. Pero dice que su precio es menor al costo. Entonces, acá todos valen por lo menos, o son igual al costo, o valen más que el costo. Pero este es menor al costo. Entonces, ¿qué se hace con la producción defectuosa menor al costo? Se excluye de este cuadro y va a ir a otro cuadro. Es decir, voy a sacar, está con 100%, pero lo voy a quitar. ¿No va a ir a este cuadro esos 50-50? No. No va a ir a este cuadro. Va a ir a otro cuadro que se llama vamos a venir acá. Vamos a ponerlos aquí. A este cuadro. Determinación del costo unitario proceso B. Y acá tenemos el dato. Producción defectuosa, producción terminal transferida defectuosa, precio menor al costo. Aquí van a venir los 50. Es decir, ¿debería de estar en la producción equivalente? Sí, pero al tener un valor menor al costo, no lo puedo mezclar con todos aquellos productos que se van a valorar al costo. Es decir, si mi costo es 40, todo esto se va a valorar a 40. Pero hay uno que no vale 40, vale 20, es menor. Entonces, por eso este lo voy a sacar. Y lo voy a llevar a otro cuadro para que ahí se exprese su valor. Eso es lo único que estamos haciendo. Así todo lo que está aquí va a ser valorado a 40. Entonces, con la producción defectuosa menor al costo hay que tener ese cuidado. Si bien está al 100%, se lo excluye de este cuadro de producción equivalente y se lo lleva al cuadro de determinación del costo unitario del proceso B, como con el 100% de su cantidad. Igual está con 50 unidades. Para lidocaína, carboximetil, trabajo, costo directo y costo de transferencia también. Pero ahí se lo llevo. Ya está. Entonces esto no entra. No entra este dato aquí. Se lo excluye, dice, de este cuadro. No quiere decir que sea cero. Producción retenida, ahí no hay problema. Todo es al 100%. 2000. Y la pérdida normal es siempre 0. Ahí está. Entonces, resulta que hay que analizar producción en proceso normal, producción averiada y pérdida anormal. Esos tres. Veamos qué dice el supuesto. Primero, producción en proceso normal, el planteo nos dice que son 800 unidades al 90% de procesado. Aquí está el 90% de procesado. Producción averiada, 45% de no procesado. Si 45% está no procesado, ¿cuánto estaría procesado? 55%. 55%. 55%. ¿Ya? El siguiente, producción averiada también, 200 unidades a 80%. Soltamos 80% procesado. Y el último dice
pérdida al iniciar el proceso. Entonces aquí, por si acaso es, al iniciar el proceso, cuando no te da un porcentaje, automáticamente es 0. Ahora, ¿qué significa pérdida al iniciar? Sin un porcentaje de avance. Simplemente lo que me está diciendo es esto. Que tenemos el proceso A, luego el proceso B, y va a ocurrir lo siguiente. Hemos procesado todo en A normal, es decir, el avance ha sido normal en el proceso A. Listo. Hemos generado costo de transferencia con el 100% de avance y hemos mandado al proceso B esa cantidad con su costo para que ingrese. Y antes de generar un avance de producción, iniciar el proceso en este caso significa que ya estaban por empezar, pero que no hay un avance específico. Por algo no me da un porcentaje. Entonces, si me dice al iniciar, significa que ya se estaban prendiendo las máquinas, acomodando para trabajar. Ese tipo de inicio se refiere. Entonces, ¿qué ha pasado? Alguien por un error ha hecho que se eche todo y sin haber puesto material 0, trabajo directo 0, porque no se ha hecho nada en B, la pérdida ha sido al inicio, costo indirecto 0, lo único que ha quedado con avance ha sido el costo de transferencia. Entonces, cuando la pérdida es al iniciar el proceso, significa que la pérdida ha ocurrido antes de empezar a avanzar en la producción, se ha echado todo el producto o se ha dañado todo el producto. Y lo único que queda es valorar el costo de transferencia, porque sí ha ingresado a B con un costo, el costo de transferencia, pero no tiene nada de material. O sea, ¿qué significa pérdida anormal al iniciar el proceso? Significa que 0 de material, 0 trabajo, 0 costo indirecto y solo tiene costo de transferencia. Básicamente es eso. Y si me dice al finalizar, si dijera al finalizar significa que sí se ha avanzado todo, se ha concluido, solo que al concluir alguien lo ha echado todo, se arruinó todo al final. Ahí ya cambia, ¿no? ¿Cuánto por ciento sería material directo? Todos los elementos, ¿cuánto por ciento sería si dice al finalizar el proceso? 100%. 100%. 100%. Entonces, al iniciar significa, cuando no te da un porcentaje, significa que no ha habido ningún avance en el material, trabajo directo y costo indirecto, que solo tienes el costo de transferencia. Por eso sería 0. Ahí no afecta ningún supuesto. Te está dando una situación. Y si te dice al finalizar, significa que todo estaba concluido, o sea, que al 100%, pero que al final se ha dañado, ¿no? Por eso es pérdida. Licenciado, si fuera la mitad, ¿sería en base al porcentaje que nos dé en el ejercicio? Claro, ahí ya sería como esto. Licenciado, Está bien. esa parte de 55% de procesado, ¿cómo lo sacó? A ver, es que el planteo dice 45% no procesado. Y a la producción equivalente no nos interesa lo que no se ha hecho. Nos interesa lo que sí se ha hecho. Si 45% no está procesado, ¿cuánto está procesado? El 55. Te puede decir 20% no acabado. Entonces, ¿cuánto llevo a mi cuadro? ¿20% o lo opuesto? Lo opuesto, licenciado, sería 80. El 80% de acabado, ¿no es cierto? Es que acá nos interesa el avance. Por eso hemos puesto 55. Hay que leer bien lo que nos da en el planteo, ¿no? Cuando dice no procesado, ahí ya
señal del agua. Ya. Esto podemos resolver. Aquí va a ser todo 0. Excepto aquí, que va a ser los 130. Listo. La pérdida anormal, cuando dice al inicio del proceso, nos está diciendo que no incorpora ningún elemento del costo y que lo único que ha quedado ha sido el costo de transferencia que se ha dañado antes de empezar a fabricar en el proceso B. Listo. Entonces no hay supuesto aquí. La situación nos ha dado todo lo que es la deducción de lo que ocurrió. Pero ahora veremos qué pasa con los otros 3 que faltan. Acá sí hay que analizar sus supuestos. Y ahí va a entrar los supuestos de aplicación íntegramente. Aquí vamos a ver cómo se aplica íntegramente. Y nos dice que la aplicación íntegramente tiene una característica interesante. Es aquella producción o es aquel material que ingresa todo en cierto momento de la producción. Es decir, cuando le toca ingresar, entra la totalidad y ya no vuelve a ingresar en otro momento. Depende del supuesto, no puede decir la mitad ingresa al 30, la otra mitad al 90. Eso es otra cosa. Pero no estamos fraccionando los materiales. Este es un claro ejemplo. Por ejemplo, el aceite ingresa al inicio. Entonces, algunos materiales entran desde el principio de la producción. Sobre esa base se fabrica el producto. Otros materiales ingresan durante el proceso de producción. Pueden ingresar al 20%, al 30%, al 70% o al 90%. En cualquier porcentaje ingresa. Y otros materiales entran al finalizar. ¿Qué significa eso? Que si no llega al 100% no ingresa. Al finalizar. Entonces hay 3 situaciones del material cuando se aplica íntegramente. Íntegramente al inicio, íntegramente durante el proceso productivo, íntegramente al finalizar. Veamos ejemplos. Con ejemplos siempre se entiende. A ver, tenemos acá íntegramente al inicio, íntegramente al, vamos a poner al 75%, íntegramente al finalizar. Voy a borrar esto, los datos se mantienen, el porcentaje. Este está bien 90, este que es de 55 y este que es de 80. Así. A ver. Vamos a borrar esto. Y trabajamos con un supuesto que dice, se aplica íntegramente al inicio del proceso. A ver, esto hay que tenerlo muy claro, porque diferente al proporcional, aquí no vas a repartir. O sea, cuando dice íntegramente, no hay que repartir. Simplemente hay que buscar la referencia. ¿Qué quiere decir al inicio? Iniciar la producción significa que por lo menos tienes el 1%. Es decir, si el proceso productivo ha avanzado por lo menos 1%, ya entra ese material. Veamos en nuestro caso, dice 90% de procesado para las 2.500 unidades. Entonces la producción ya está por acá. Pregunta. Si el material A ingresa al inicio y la producción ya está en 90, ¿cuánto por ciento ingresado de material A? El 90%. 89%. El 100%. Cuando dice íntegramente, te está diciendo todo o nada. O entra todo en este porcentaje, y si no llegas a 1, no entra nada.
No hay repartición aquí. O es 100 o es 0. Solo en el proporcionalmente se reparte. Pero en los íntegramente es todo o nada. ¿Sí? Veamos el siguiente. La producción debería estar al 55%. Pues ahí más o menos. Así está. El material A se aplica íntegramente al inicio. Aquí está el inicio. Al 1%. Pregunta. Si la producción ya está en 55%, ¿ya ha entrado material A para la producción averiada? ¿Cuánto por ciento? El 100%. 100%. 100%. Porque en el momento que pasas del 1%, ya ha entrado todo. Es como el aceite. El aceite entra al principio. Si yo te digo, ya estamos en la mitad, la pregunta es, ¿y el aceite? Pues ya ha ingresado al principio. Similar. La pérdida normal está al 80%. Y el material se aplica íntegramente al inicio. ¿Cuánto sería el porcentaje? El 100%. 100%. 100%. Sin duda, 100%. Correcto. Los 2.500 más el material, 1.700, 400. Perfecto. Y si el supuesto dice íntegramente al 75%, lo único que está haciendo es cambiar la ubicación del punto de aplicación de supuesto. Es decir, ya no es el 1%. Ahora es, si llegas a 75, es 100. Si te pasas de 75 es 100. Pero si no llega a 75 es 0. Porque el momento en el que ingreses justo en 75. Entonces yo les digo, el proceso productivo está al 90% y el material se aplica al 75%. ¿Cuánto sería el material B para producción de proceso normal? El 100%. 100%. 100%. Correcto. Producción averiada está al 55%. Está así. No ha llegado a 75. ¿Cuánto sería el material para 0%. producción averiada? 0%. 0. Correcto. Y el siguiente está al 80%. ¿Cuánto sería? 100%. 100. 100%. Correcto. Entonces, aquí sería 2.500, 0 y 400. Licenciado, ¿podría explicar por favor de nuevo lo que es del 0%? No entendí muy bien. Por favor, Liz. Ve el gráfico. Si la producción ha llegado a 55, porque eso es esto. La producción debería de estar al 55%, o sea, está aquí. El material ingresa si llegas a 75. Entonces, ¿cuánto ha ingresado de material? Nada, 0%. Es porque no ha llegado al momento de ingreso del material. En los íntegramente es todo o nada. Si no llegas a este punto, es 0. Si llegas a 75 o te pasas, ya es 100. ¿Sí? Está bien, Liz. Gracias. Ok. Entonces solo hay que ver, ¿no? Ese porcentaje. ¿Cuánto es y cuánto es el supuesto? Entonces Lice- dice, Si no fuera llegas, sí, disculpe, licenciado, si fuera 75% sería el 100%, si fuera los 100%. 75%. Si fuera 75 aquí, el proceso productivo, y acá el supuesto 75, también sería 100. Pero no es como el proporcionalmente que reparte. Aquí no hay nada que repartir. Aquí te dice, si llegas a 75, entra todo.
Ahora, si te pasa, ya ha entrado todo. Pero si no llegas a 75 es 0. Y el material se dice al finalizar. ¿Qué significa? Este es más fácil. Que si no está al 100%, no ingresa. Ejemplo, el primero. Está al 90% de avance. Y el material C se aplica cuando se termina, al 100%. ¿Cuánto va a ser? 0%. Cero. ¿El que es 55? También 0, dice. 0%. ¿El que está al 80%? 0%. Exacto. Todos son 0. Eso es. Esos son los supuestos. El trabajo directo y costo indirecto, no se olviden que habíamos dicho que es costo de transformación. ¿Qué significa costo de transformación? Que son estos dos elementos los encargados directos de hacer funcionar el proceso productivo, es decir, de generar avance en la producción. O sea, ¿cómo se ha llegado a un 90% para producción en proceso? Es gracias a estos dos elementos. Por ende, si aquí es 90, aquí también es 90%. Porque no pueden ser diferentes. No puedes decir, la producción está al 90%, pero el trabajo directo y el coste indirecto apenas han hecho un 10%. Entonces no tiene sentido. Entonces, ¿quién ha hecho el avance? ¿O es simplemente a temperatura ambiente que solito se transforma? O sea, por ejemplo, si tú ves, quieres hacer un mueble, tienes madera, tienes clavos, todo. Si tú dejas la madera ahí lista para trabajar, pero no hay un carpintero, eso no va a avanzar. El carpintero, si aparece el carpintero si no tiene máquinas, si no tiene electricidad, no va a convertir eso en un mueble. Entonces, ¿quién genera el avance de producción? El trabajo directo y el costo indirecto. Por eso es que siempre van a estar con el mismo porcentaje. Si está al 90%, el trabajo directo y el costo indirecto está al 90%. Si está al 55%, lo mismo. Si está al 80%, también está al 80%. Eso no va a cambiar. Los supuestos solo se aplican para los materiales. Solo para materiales. Porque el material es el único que puede ingresar de distintas formas a la producción, ya sea poco a poco, proporcionalmente o íntegramente, en cualquier momento de la producción. Pero el trabajo directo y costo directo no. Ellos ingresan desde el principio hasta el final. ¿Correcto? Está bien, licenciado, gracias. Ok, entonces aquí es 90. Costo directo también 90. Acá es 55, 55. 80 y 80. Entonces, cosa de sacar de 2.500 el 90%. Ahí tendríamos ya completo. Pero esas reglas no se olvidan. Ahora sí, estos eran los ejemplos. De ahí vamos a hacer los que tenemos. Tenemos material A, se aplica íntegramente al 45%. Aquí es el material A. Y tenemos producción de proceso que está al 30%, producción averiada al 95%, pérdida normal al 55%. Entonces, fíjense si cumple con el supuesto. ¿Cuánto sería el primero? 0%. 0%. 0%. ¿El segundo? 100%. 100%. ¿Y el tercero? 100%. Listo. Eso es lo que tienen que hacer. Ver si cumple. Está correcto. Entonces acá diremos 1000 por 0% va a ser 0. 800 y 300.
El material B nos dice, se aplica íntegramente, perfecto, pero al inicio. Ok. ¿Qué significa inicio? Que haya por lo menos 1% de avance. Entonces aquí verificamos. ¿Cumple? Sí. Sí, ¿Cuánto sería el primero? 100%. 100%. Sí. Los tres sí. Desde luego. Los tres serían 100%. Y en el material directo C, su supuesto dice íntegramente, o sea, todo o nada, pero esto se aplica al finalizar. Finalizar significa que tiene que tener 100% de avance. Entonces verificamos si cumplen los avances de la producción con el supuesto. ¿Cuánto sería el material C? 0%. 0%. Los tres cero, porque ninguno llega a 100%. Entonces tenemos 0. Y ya está. Los supuestos íntegramente son más fáciles que los proporcionalmente. Y el trabajo directo no es nada más que copiar el porcentaje de avance que tiene. Porque van vinculados o van relacionados el avance de la producción con esos dos elementos. Ya está. Pues tenemos 30 por 1000. 760, 165. Ahí está. Entonces, tenemos la producción equivalente con los supuestos íntegramente. Como decía, los supuestos íntegramente no son complicados, pero hay que diferenciar los que son íntegramente al inicio, que requiere un porcentaje de 1% por lo menos. Los supuestos durante el proceso productivo, que está entre 2 al 99%. Y los supuestos al finalizar, que sí o sí exige que esté al 100% para ingresar. Esos son los 7 supuestos que manejamos en la producción. Se puede hacer combinaciones, ¿no? Podría decir que no los vamos a aplicar, pero si fuera taller de costos, lo aplicaríamos. Que el material, por ejemplo, digamos que diga el material directo, que es el 100%, una parte, es decir, el 70% se aplica al inicio del proceso. Y el 30% de ese material se aplica desde hasta. O sea, un solo material que se aplica de dos formas. Puede, como dije, el material puede ingresar de distintas formas a la producción. Pero repito, esos supuestos no los voy a incorporar. En taller de costos ya veríamos esto, ¿no? Más profundamente. Bueno, verían eso en taller de costos. Pero por ahora, con que sepan estos 7 supuestos, es ya un buen avance. Lo otro es una combinación simple. Veamos en nuestro caso, ¿qué supuestos nos da? Para el proceso B, el planteo nos dice, Toma. a ver, el supuesto nos dice del proceso B que la lidocaína se aplica al 60% del proceso y el material C se aplica al inicio por ciento del proceso, al inicio del proceso. A ver, entonces aquí va a ser íntegramente al 60%. Y aquí es íntegramente al inicio. Esos son los dos supuestos que debemos aplicar.
Entonces, les pregunto, si la lidocaína se aplica íntegramente al 60% y tenemos estos porcentajes para analizar, ¿cuánto sería para producción de proceso normal primero? 100%. 100%. Para la producción averiada, 0%. 0%. 0%. Y para la otra producción averiada, 100%. 100%. Perfecto. Ya está. Eso es. El otro material es carboximetil. Se aplica íntegramente al inicio y los datos a analizar son estos tres, porque la pérdida ya hemos resuelto. Veamos si cumple. Íntegramente al inicio dice que debe tener por lo menos 1% de avance. Si está al 90, ¿cuánto sería? 100%. Al 55 100%. y al 80, 100%. 100%. 100%. ¿Ve? O sea, no es complicado, pero hay que practicar. Y con eso obtenemos las cantidades. 800, 0, 200, 130. Ah, no, aquí es 0, está bien. 800, 250, 200. Ahora, ¿qué pasa con el trabajo directo que es costo indirecto? Nos dice que tiene el mismo porcentaje. Si aquí es 90, el trabajo directo y el costo indirecto también va a ser 90. Si la averiada está al 55%, su trabajo directo y costo indirecto también está al 55%. Y tenemos al 80% la otra averiada, también al 80%. Sacamos, el dato es 720, 138 y 160. Lo mismo. ¿Y qué pasa con el costo de transferencia? Hemos dicho que siempre va a ser al 100%, excepto en la pérdida normal, donde ahí va a ser 0. El único, donde se excluye ese porcentaje, porque al ser una pérdida normal no se toma en cuenta en la producción. Obviamente tampoco en la defectuosa menor al costo, porque eso no es que es 0, sino que toda su cantidad está en otro cuadro. Entonces acá, ¿qué anotamos? 100%. Los 800, los 250 y los 200. Ahí está nuestra cantidad equivalente. Este es nuestro cuadro de producción equivalente del proceso B. ¿Alguna consulta en algún dato, tal vez, para ir aclarando? ¿No hay nada? Ok. Supuesto, ya no utilizamos. Por los supuestos solo es para producción equivalente. Una vez que tienes las cantidades, ¿qué haces? Lo mismo que hemos hecho en la anterior clase, evaluación. Le vamos a dar valor a esas cantidades, utilizando los costos unitarios estimados que tenemos planificados del periodo. Entonces vamos a traer el dato. Ahí está. Copiamos las cantidades. Producción en buen estado es 1700 todo. Entonces anotamos. Para el lidocaína, 1700. A ver. Carboximetil, 1700. Trabajo directo, 1700. Costo indirecto, 1700. Costo de transferencia, 1700. Ya está.
El siguiente, producción defectuosa mayor al costo, es 170. Para el material directo, lidocaína, carboximetil, trabajo directo, costo indirecto, costo de transferencia. Solo estamos copiando. La defectuosa igual al costo, lo mismo. Anotamos los 150. Para todos los elementos. Hasta el costo de transferencia. La defectuosa menor al costo, ya hemos dicho que va a otro cuadro, entonces no entra acá. La retenida es 1000. Copiamos simplemente la cantidad. 1000. Producción en proceso normal. Tenemos aquí las cantidades. Y vamos a anotar eso. 800, 720, 720 y 800. Siguiente, producción averiada. Ojo aquí con la producción averiada. Puedes acumularlo en uno solo, porque hasta aquí sí había que separarlo porque tiene distintos grados de avance. Pero una vez que tienes ya la cantidad equivalente, es decir, lo que equivale si estuviese terminado, lo más prudente es juntarlo. Porque sigue siendo un tipo de producción averiada. Hasta la producción equivalente, manténlos separados. Pero una vez que ya tengas su cantidad equivalente, no vale la pena separarlo, sino mejor juntarlo. ¿A qué me voy? Vean. Vamos a sumar 0 más 200, 200. El siguiente va a ser 250 más 200, 450. 138 más 160. 298. Luego tenemos costo indirecto 138 más 160 igual 298. 250 más 200, 450. Vean, una vez que tengo la cantidad equivalente, puedo juntarlo en uno solo, porque ya tengo la cantidad que equivale si estuviese terminado. Pero antes de eso no, debería de estar separado. No lo puedo juntar antes, pero sí ya después del equivalente. Y si alguien quiere manejarlo separado, pues lo maneja, no hay problema. Solo vas a tener un dato adicional en la evaluación y todo, pero al final vamos a llegar a lo mismo. La pérdida normal, casi todo es 0. Ahí está. Excepto el costo de transferencia, que es 130. Y los totales. 4020 coincide. 4270. 4038. 4038 y 4400. Ya está. ¿Qué necesitamos ahora? Necesitamos los costos unitarios del proceso B para anotar aquí. ¿De dónde sacamos eso? El planteo tiene tus costos unitarios como dato. Nos da esa información. Pero vamos a analizar nuestro cuadro aquí. Nos da los datos. 8, 8, 5, 6. Pero a ver, les pregunto. El proceso A me cuesta 10 bolivianos. Si el supuesto dice 2 unidades de A sirven para fabricar uno en B, pregunto,
¿Cuánto es el costo de transferencia? Si sabemos que cada uno vale 10. 20. 20. Por eso está 20. No es un dato al azar. Tiene que estar concordante con el supuesto. Porque el supuesto dice 2 unidades de A hacen 1 en B. Entonces, en los costos unitarios, si tienes el costo del proceso A, es simplemente que está yendo duplicado al proceso B. Es decir, 2 unidades para hacer 1 en B. O sea, 20. De ahí que nuestro total nos da 47. Entonces, de ahí vienen estos 20. Si en algún planteo ven de esta manera, es porque tienes que aplicar, ¿qué cosa? El supuesto. Porque si tienes el dato de A, es fácil hallar el costo de transferencia. ¿Ok? Entonces ya tenemos los datos. Había sido 8, 8, 5, 6 y 20. Costo de transferencia un poco elevado por el supuesto que maneja. Ya está. ¿Qué se hace ahora con esto? Multiplicar. 8 por 1700, 13.600. Por 170, 1360, 1200, 8000, 6400, 1600, 0, y eso nos da un total de 32.160. Ya tenemos el costo estimado de la lidocaína. El carboximetil tiene los mismos costos, pero no necesariamente las mismas cantidades. 13.600, 1360, 1200, 8000, 6400, 3600, 0, total 34.160. El trabajo directo, 5 por 1700, 8.500, por 170, 850, 750, 5.000, 3.600, 1.490 y total 20.190. El costo indirecto tiene una estimación de 6 bolivianos por unidad. 10.200, 1.020, 900, 6.000, 4.320, 1.788, 0. 24.228. Y el último, tenemos 20, 34.000 por 20 por 1.700, 3.400, 3.000, 20.000, 16.000, 9.000, 2.600. Total 88.000. Si sumamos todos los costos, tenemos el total costo estimado. 79.900, 7.990, 7.050, 47.000, 36.720, 17.478 y 2.600. Ahí está. Igual que en el anterior caso, almacén de productos terminados van a ir la producción terminada transferida, la producción defectuosa mayor y la de igual al costo. ¿Por qué? Porque esos 3 tipos de producción están concluidos y ya están en el almacén. Entonces, si vamos a la contabilidad, voy a tomar esos datos.
1 de febrero de 2022. Asiento diario número 2. Tenemos producción terminada transferida en buen estado. 79.900. Ya. Producción terminada transferida defectuosa mayor al costo. 7.990. Eso es lo que vale. Producción terminada transferida defectuosa. Precio igual al costo. 7.050. Esos tres serían los que van a ingresar. Ahí está. 94.940. Es lo que está ingresando al almacén de productos terminados. Pero también hay productos que van a quedar en proceso, que en este caso sería la retenida, producción en proceso normal y producción averiada. Eso va a inventario de producción en proceso. Veamos. Inventario de producción en proceso, proceso B, producción terminada retenida, y sería lidocaína y carboximetina. Vamos a ver. Vamos a traer todo esto. Lidocaína es 8.000, 8.000, 5.000, 6.000 y 20.000. ¿No? Aquí está, producción retenida, 8.000, 8.000, 5.000, 6.000 y 20.000. Primero eso. El siguiente, producción en proceso normal. Tenemos 6.400, 6.400, 3.600, 4.320 y 16.000. $6.400, 6.400, 3.600, 4.320 y 16.000. ¿Ya? Para producción averiada, lo mismo, producción averiada, 1.600, 3.600, 1.490, 1.788 y 9.000. Notamos 1.600, 3.600, 1.490, 1.788 y 9.000. Ya. La suma $101.198. Eso también es costo estimado. Ahí está. 101.198. Correcto. Y el último, pérdida anormal, solo tiene 2.600 en el costo de transferencia. Lo demás es cero. Entonces esto como que te facilita. Porque vas a tener solo costo de transferencia. Que en este caso es 2.600. $2.600 pérdida anormal.
¿Contra qué? Contra el total. Los totales. Simplemente vamos a anotar esos totales. Lidocaína, carboximetil, trabajo directo, costo indirecto, costo de transferencia. Veamos. Ahí son los datos. $32.160, 34.160, 20.190, 24.228 y 88.000. Sumamos y nos da 198.738. Evaluación de la producción proceso B a costo estimado. 198.738. Verificamos si está dando esto. Está correcto. Entonces hay que ver bien qué vas a contabilizar. ¿A qué cuentas? Aunque no debería ser complicado. Si es en el último proceso, va a ir a almacén o a inventario de producción proceso o a pérdida. O cuentas por cobrar, dependiendo del caso. Ya está, proceso B. También lo tenemos. La evaluación. A partir de la evaluación, ¿qué se hace? Se determina el precio de venta, porque los costos estimados nos sirven para fijar el precio de venta. Y en base a ese precio de venta, hacer ventas. ¿No? Porque ya tienes la información para vender. Puedes vender con pago anticipado y entrega posterior. Mucho depende, por eso, el tipo de operaciones que haga la empresa. Pero nos quedaría determinar el precio. Para determinar el precio, existe utilidad sobre el precio, sobre el costo, y los que no tienen utilidad. Entonces, eso vamos a ir generando. Ese cuadro el día miércoles tendría que ser. Ya vamos a hacer la venta. La parte un poco morosa es justamente al empezar. Producción equivalente, evaluación. Entonces, esa es la parte que ya hemos visto. O ya hemos concluido los dos procesos. Y lo único que tendríamos es lo siguiente, ¿no? Entonces, ¿tenemos costos unitarios estimados? Sí. ¿Tenemos cantidad y volumen? Sí. ¿Qué sigue? Determinar el precio de venta, el costo de lo vendido y variaciones y correcciones. Claro, suena corto, pero en realidad es un proceso más largo, determinar el costo real para hacer comparación y hallar las variaciones. Aunque, sí, Sí, yo tenía la siguiente duda en el cuadro de la producción equivalente en el proceso ya. B. Si en la práctica que tenemos que presentarle, si nos saliera también en el producto terminado, transferido defectuoso, así en lo que puse en amarillo en cero, ¿lo omitimos esa parte? ¿No lo anotamos o tenemos que anotar? Solo tienes que anotar hasta su volumen. De ahí el Ah, dato, los 50, lo tienes que llevar a este otro cuadro, que se llama determinación del costo unitario. Ahí. ya está bien, dice, gracias. Esa era mi duda. Sí, ¿no? Ahí va. Si hubiera dos defectuosas menores al costo, esto tendrías que duplicar. Uno aquí y al lado armar otro, habilitar otro. Pero creo que solo he dado con una defectuosa. Y hablando de eso, antes para terminar, por si acaso, ya están 3 prácticas ahí. Hoy antes de la clase lo he subido. Una segunda práctica que es de un proceso.
La primera que subí es de dos procesos, similar a lo que estamos haciendo. La otra que subí hoy es de un solo proceso. Y el otro, ojo, es práctica. Es un modelo de examen, pero que tienes que resolver completo. Es decir, no solo lo que te pide, sino todo completo, para que ya más o menos esté adecuando a los exámenes. Pero es parte de la práctica. O sea, es como decir, te estoy dando un examen, un modelo de examen, para que me entregues como práctica, como parte del grupo de las prácticas. Entonces, ojo, son 3 prácticas que tienen. Eso es lo que tienen que entregar. ¿Correcto?